¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ayer por la tarde en nuestro canal de análisis hablamos de la denuncia que hicieron trabajadores de una minera en Zacatecas de que la empresa había contratado al crimen organizado para presionarlos, para obligarlos a ceder en cuestiones laborales. ¿Qué tan común es este tipo de prácticas por parte de las empresas mineras? ¿Qué tanto está involucrado el crimen organizado en esta actividad extractivista? Les he recomendado mucho el libro Litio de Jesús Lemus, en donde mi tocayo aborda diferentes aspectos precisamente de este llamado oro blanco, pero sobre todo el tema precisamente de estas mineras, la forma en cómo han trabajado durante muchos, pero muchos años. Vamos a platicar de estos temas. Miguel Tocayo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, tocayazo, gracias por invitarme, por estar aquí contigo, digo, por dejarme estar aquí contigo. Para mí siempre es un gusto y un placer poder platicar. Oye, Tocayo, no, hombre, siempre el honor es mío, querido, y la admiración, tú sabes que es mucha de nuestra parte a tu trabajo. Y de ahí comenzaría, Tocayo, ¿cómo ves este tema que se denuncia en Zacatecas? ¿Qué tan común es en este mundo minero que tú estuviste investigando este vínculo con el crimen organizado, con este tipo de presiones con los trabajadores? ¿Cómo vamos entendiendo esto? Mira, la relación narco y minería, tocayo, es más común de lo que pareciera o se asoma. No se ha reconocido, y eso es lo más grave y lo más lamentable, no se ha querido reconocer desde la esfera oficial que existe una relación entre narcos y minería. ¿Por qué? Porque acuérdate que cada vez más los narcotraficantes se alejan de la actividad del trasiego de drogas. Tenemos 76 cárteles de las drogas hoy, y de esos 76 solamente 16, tocayo, se dedican al tráfico de drogas. Los otros buscan otras actividades rentables fuera del trasiego de las drogas. Y esas actividades rentables, entre las muchas que hay, como son 22, encontramos justamente la relación con la minería, donde la minería utiliza a los grupos del crimen organizado como guardias particulares, como policía especial, policía privada, guardias blancas, les digo yo, sí, como guardias blancas para sofocar los alzamientos de la población que protestan contra la minería, o para arrebatar terrenos que están poblados y desplazar a la población, o simplemente para cuidar sus entornos mineros y no permitir que lleguen a robarles tanto las tierras ricas en diversos minerales como la propia maquinaria. Es una relación bien perversa, y esa data, mi querido tocayo, como desde 1994, ¿eh? Eso no es nuevo para quienes están introduciéndose en este tema. Yo lo vengo diciendo desde el 2016, más o menos, tocayo. Tú bien has referido un libro que escribí sobre el tema, La Guerra del Litio, pero escribí también otros dos donde hago referencia al narco y su sociedad con la minería, que es México a cielo abierto y El agua o la vida. Están bien documentadas las investigaciones, y esto ya tiene mucho, mucho tiempo, tocayo. Oye, con base precisamente esta documentación, como bien señalas, ¿cómo se fue desarrollando? Bien lo decías, ya no son las drogas, obviamente a lo que se refieren los cárteles de la droga o el mismo crimen organizado como tal en su conjunto. ¿Cómo fue desarrollándose esta actividad y cómo se ha profundizado en en la actualidad? Bueno, mira, comienza, te digo, allá por 1992-93 en Michoacán, cuando la minera Ternium tuvo que enfrentar a los pobladores de Aquila, que les pedían, los pobladores exigían el pago de regalías porque la minera estaba explotando su suelo y estaban extrayendo hierro. La minera Ternium, de capital ítalo-argentino, para no pagarles, se asoció con el cártel de la familia michoacana. Y entonces la familia michoacana fue el perro feroz que lanzaron contra la población, y las protestas por los reclamos de regalías, pues disuadieron. O sea, se deshizo la manifestación, ya no hubo reclamos, y ese es el primer antecedente que tenemos en México de narco y minería. Después, el narco de aquel tiempo de Servando Gómez Martínez Latuta o de Nazario Moreno González, les cobró a los mineros de Ternium cada vez más y más y más por ser la policía particular de la minera Ternium. Y es cuando la minera Ternium decide, no, ya no quiero la minería, y comienzan a denunciar la existencia de extorsiones por parte del narcotráfico. Pero no nada más eso, tocayo.
La minería es tan perversa, la transnacional es tan perversa que armaron a aquellos que habían disuadido en su protesta en reclamo de sus regalías, los armaron para que pelearan la familia michoacana, que luego serían los caballeros templarios, y ahí es ese armar a la población por parte de la minera fue para quitarse encima la perversidad también del narcotráfico. Y en ese juego, la minera Ternium se asocia primero con el narcotráfico, luego ya no quiere sociedad con el narco, arma a los ciudadanos y es como nacen los primeros grupos de autodefensa allá en Michoacán. Y ese modelo, Tocayo, ese modelo se movió a todo el territorio nacional. La mayoría de las 260 mineras transnacionales que están en México asentadas, con concesiones para explotar litio, bueno, también litio, plata, oro, cobre, todos los minerales y los metales preciosos e industriales que hay en el suelo mexicano, todos tienen relación con las mineras, todos tienen. Acabamos de ver el caso de Bisla allá en Sinaloa, donde un grupo armado secuestra a 10 trabajadores, los asesinan y todo el mundo piensa, ay, es el crimen organizado. No, es la perversidad de la minera que no quiso pagar un cobro que le hacían los narcotraficantes y los narcotraficantes para presionar a la minera secuestraron a los trabajadores. Eso es lo que está pasando y no se quiere ver. Y hay que seguir insistiendo que todos los sectores, más bien todos los empresarios del sector minero están vinculados de alguna u otra forma con los cárteles de las drogas, Tocayo. Oye, ahorita que hablas de los empresarios mineros, pues obviamente, ahorita Sí, citábamos empresas nacionales, pero hablamos de apellidos rimbombantes como los Larrea, los Bayeres, sí. Slim Slim, incluso, el propio Salinas Salinas. Pliego, ¿no? Sí, sí, o sea, eso por hablar de los mineros mexicanos, porque estos, los Larrea, los Slim, los Bayeres, los Salinas, sus mineras son los principales mineros mexicanos, los cuatro mineros mexicanos, pero sus corporaciones mineras están asociadas con empresas transnacionales, casi la mayoría de ellas canadienses o norteamericanas y cometen las mismas prácticas y navegan de muertito porque mientras una empresa transnacional minera es la responsable de los actos de la relación con el narcotráfico, ellos se quedan silencios, se quedan callados, mi querido tocayo, cuando debería de haber una responsabilidad de ellos. Pero, ¿qué tan grave estamos que ni siquiera el Estado mexicano quiere reconocer que existe esa relación entre narco y mineros y lo dejan así, a que se diluya? Y lo hemos venido diciendo y señalando de que, mira, tocayazo, en México hoy tenemos más de 1,100 puntos mineros Ujú. donde hay conflictos entre minera y pobladores. Y en esos conflictos están presentes los narcotraficantes. Y en esos conflictos están presentes los grupos del crimen organizado que están pagados siempre por la industria minera y que obligan al desplazamiento. Es la única forma en que te puedes tú a considerar y entender cómo en una región, por ejemplo, Fresnillo. Fresnillo allá, digo, lo digo con todo respeto para Fresnillo, pero es un pueblo abandonado, alejado. ¿Por qué tiene tanta violencia Fresnillo? Porque es un grupo de mineros contratando a un grupo de narcotraficantes para que otros narcotraficantes no lleguen a desplazar unas regiones que quieren otros mineros. Esa es la disputa de la tierra entre los mineros, lo que genera la violencia. Fíjate, Zacatecas, estado minero. Sonora, estado minero. Sinaloa, estado minero. San Luis Potosí, estado minero. Puebla, estado minero. Guerrero, estado minero. Michoacán, estado minero. Donde tú te fijes que hay industria minera boyante, llega la presencia del narco y por supuesto que brota la violencia. Y que a final de cuentas, ahora, como bien lo señalas, falta reconocimiento o qué tanto también se dan estas complicidades en los diferentes niveles por parte de la Mira, autoridad. aquí falta un reconocimiento por parte del gobierno mexicano y ahora que vemos a este gobierno que dice que cada vez que nos informan dicen que va la violencia a la baja y que yo quisiera que fuera cierto, falta que vea justamente la realidad. La realidad de México, la violencia de México se está desplazando del combate de grupos del narcotráfico por el control de drogas y de rutas para el trasiego a grupos del poder empresarial disputándose la riqueza del país.
la riqueza del país, llega un grupo empresarial, se asienta en un lugar, se posiciona con grupos del narcotráfico y no va a dejar que se asiente otro grupo minero ahí, cerca del lugar. Entonces, esto es una guerra, una disputa. Ya no es por las drogas, mi querido Tocayo. Estamos, creo que, evolucionando en el ámbito de la violencia a pasar a un punto en el que los mineros están jugando un papel importante, pero como son los hombres del capital, son los hombres que representan ese maldito índice de inversión extranjera directa que tanto hace que los países se doblen, pues entonces eso es lo que a final de cuentas propicia el sometimiento del Estado para ni siquiera reconocer que tenemos una crisis de violencia en términos de capital. Y que a final de cuentas los que pagan son los trabajadores, ¿no? Y como dices, las comunidades completamente abandonadas o desplazadas o que tienen que padecer estos actos de violencia. Recuerdo mucho, tú eres el experto tocayo, pero lo que pasaba en Chiapas, ¿no? En donde el pleito que si Jalisco, Sinaloa, pero todo era por una mina que estaba precisamente asentada en este lugar y en donde veías a las comunidades incluso correr para que no levantaran a sus hijos. Exactamente, o sea, en cualquier parte, Tocayo, en cualquier parte del territorio nacional donde haya mina, que llega la empresa transnacional y se asienta, pues llega el crimen. Y no nada más hay que decirlo, no nada más es con las minas, es con todos los proyectos extractivos, con el petróleo, con el gas. Pero ya que hablamos nada más de minas, hay que ver y hay que reconocer que se viene una crisis terrible para México. Porque hay empresas mineras que están buscando permisos ya para la explotación de litio y antes que buscar el permiso, la concesión minera, están buscando la negociación con los grupos del narcotráfico que están en aquellas regiones que les interesan, porque recuerda que los mineros vienen apoyados pues con mercenarios de sus propios ejércitos de sus países. Entonces ellos vienen y son los que negocian prácticamente. No se sienta el CEO de la empresa tal con el jefe de plaza, no. Se sientan pues justamente los exmilitares de sus países que vienen asesorándolos en materia de seguridad y son ellos los que dialogan con los narcotraficantes y llegan a sendos acuerdos, tocayazo. Oye, ahorita que mencionas ese papel, ¿cómo opera este tipo de sujetos, de personajes, estos mercenarios, como bien los señalas? ¿Cómo definimos ese perfil, oye? Mira, los mercenarios por lo general es un perfil bien básico que entra, mira, son como los agregados culturales de las embajadas, ¿no? Que no saben a veces ni leer, pero vienen como agregados culturales porque son representantes del ala de la investigación o de la inteligencia de aquel país. Es lo mismo pasa con las empresas mineras. Siempre llega un encargado de relaciones públicas que fue exmarín, por hablar de Estados Unidos, ¿no? Exmarín, exil, ex Boina Verde, etcétera. Y así de otros países, de Canadá, de Australia, eh, pues de Inglaterra, llegan y se incrustan dentro del organigrama de operaciones de aquella empresa, representando un cargo, pues si no como el de relaciones públicas, el de relaciones industriales, jefe de producción incluso, pero en realidad ellos traen toda la capacidad para la logística y la operación para proteger mediante la fuerza los predominios de la minera. Y ellos son los que se encargan tanto de la seguridad al interior como de la seguridad al exterior. Y ellos son los que dialogan, los que negocian. Son los que vamos a ver a esos personajes dialogando con los gobiernos estatales, pidiendo apoyo a los gobiernos estatales para la seguridad, y son ellos los que en un momento determinado brincan a la negociación directa con los grupos del crimen organizado, pues para que prevalezca el predominio de la minera sobre la propiedad que se les ha concedido en México. Oye, una economía criminal que, así como nos narras este escenario, con base en tus investigaciones siempre muy bien sustentadas, tocayo, pues una impunidad que parece va a seguir permeando por ese mismo poder económico que ya nos describías y que ahora con todo lo que vemos a nivel internacional, como bien lo dices, no solamente se trata ya ni siquiera de la minería, que es fundamental por los famosos minerales raros, que Exacto. entonces se vuelven incluso ya apetencia hasta de gobiernos internacionales. Sí, y por eso tenemos otro de los defectos en el tema, mi querido Tocayo, por ejemplo, el caso de las empresas mineras transnacionales haciendo aportaciones a los candidatos a las gubernaturas. Habría que ver, nomás por tocar el tema,
cuántos de los próximos candidatos a gobernador de 17 estados que van a jugar en el 2027 son financiados por empresas mineras. Porque, por supuesto, júralo que en Michoacán, que en Sonora, por supuesto que meten las manos las empresas mineras para financiar candidatos y no nomás a uno, tocayo. Tienen recursos para financiar a los 5, 4 o 3 que vayan por por la candidatura y el que gane es el candidato de ellos. Y eso les abre la posibilidad de seguir manteniendo un predominio con aquella concesión que les otorga la federación, con un predominio en aquel estado que pueden manejar operaciones de seguridad pública, pueden manejar incluso operaciones para el manejo completo del agua en aquellas regiones. O sea, esto de la minería y el narcotráfico es un tema sumamente perverso, tocayo, pero la minería en sí la minería desde que es a cielo abierto, pues ya es una perversidad, ¿no? Al acabarse la tierra simplemente de buenas a primeras para extraer oro y volver a guardarlo, ¿no? Debajo de la tierra. Y que no hay ninguna repercusión positiva, ¿no? Porque no Nada, se ve no, ningún aporte. es que no nos aporta nada. Mira, te voy a poner un ejemplo, tocayo. Dicen, México es el octavo país productor de oro y el primer productor de plata. Pero bien simple, México no produce un gramo ni de oro ni de plata. Todo está en el subsuelo mexicano, sí. Pero el que lo explota son las mineras transnacionales. Ellas son las que se llevan la utilidad, se llevan el recurso y nada más a México le dejan el estatus de ser el primer productor minero de plata, por ejemplo. No nos beneficia nada eso. No nos dejan un 5 partido por la mitad, tocayo. Entonces, ellos declaran en función de cuánto extraen para declarar ante el impuesto, ante la Secretaría de Hacienda, en función de lo que ellos dicen que extrajeron, ¿eh? Si ellos dicen, no saqué nada de mineral, Hacienda no les dice nada y dice, ok, está bien para la próxima. Entonces, si tenemos, mira, nada, más te pongo un ejemplo. Una mina, para explotar una mina, una hectárea de tierra, la minera paga 50 pesos a la Secretaría de Hacienda por impuesto de explotación. 50 pesos por una hectárea de suelo para que le perfores hasta abajo, hasta donde llegues. Si llegas hasta el núcleo de la tierra, pues allá tú. Pero 50 pesos por ese, eso es regalado, tocayo, y eso es una ofensa para los mexicanos porque hay regiones asentadas en verdaderos bancos de oro que viven en total pobreza. Te pongo, por ejemplo, Santa María del Oro en Zacatecas, Salaverna, Mazapil. Te pongo el caso Cananea, una población pobre con la mina más grande de cobre de México en esa región y no recibe ni un peso partido por la mitad. Todo va del fondo minero, pero el fondo minero es un fondo que entrega la Secretaría de Hacienda, no los mineros. O sea, creo que debe de haber una recomposición en el cobro de impuestos pues para que los pueblos dueños de aquellos territorios donde se explotan y que sufren las consecuencias de la sequía, de la contaminación, de las enfermedades raras, pues que se beneficien con algo de recurso económico, pero ni siquiera eso, tocayo. Mi querido tocayo Jesús Lemus, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos para nuestra comunidad, oye. Siempre a tus órdenes, tocayazo, ya sabes, y un placer y un gusto poder estar contigo en este espacio.